En este Retro Argento Radio volvemos a viajar a una galaxia muy muy lejana, pero tenemos un nuevo comandante, podríamos decir, que nos va a llevar a esos lugares, a esos momentos, a Star Wars, a todo su universo, porque aquí con nosotros el señor Tutu. ¿Cómo aquí, va? Acá estamos. Siempre me gusta. ¿Cómo andan, queridos Padawans? Me gustó eso. Me gustó ahí eso. Vamos, ahí Tutu, vamos. ¿Vos qué vendrías siendo? ¿Como un Dart o como más un Jedi? ¿Cómo te ves? A mí Porque podrías ser como el Sí. maestro Osorio o como Dart Osorio. Mira, no sé, te digo la verdad. Ah. No, me quedo con Maestro Osorio para... Claro. Hay gente que ama ser Sith, ¿eh? Bien. No es mi team, yo soy team Jedi, pero hay gente como que le encontró la vuelta a la oscuridad. Claro. Antes de hablar de esto con Tutu, yo quiero que me diga su personaje favorito. El mío es Chewbacca. Fue mutando. Yo Bien. hoy me animo a decir que el personaje más que favorito con el que más me identifico es con Obi-Wan Kenobi. Bien. Hoy. A mis Hoy por su 44 edad. años. Bien, listo. Me imaginé. identifico con Obi-Wan Kenobi mucho. Bien. Por cómo enseña, que tiene que ver también con mi profesión, por lo que profesa, por sus ideas, por quién lo formó. A mí me formó gente muy rebelde, a él también. Me identifico mucho con él, pero sí de la infancia, el que, digamos, me metí en el mundo del audiovisual por Darth Vader, claramente. El mío es el segundo, sí, el segundo favorito es Darth Vader. Pero Sí. Chewbacca, amor incondicional. Y después dos personajes que traje hoy acá, que tienen relación con el primer tema que quería conversar con ustedes. Uno es Yoda y el otro es Boba Fett. Son dos personajes que a mí me entremecieron más por el muñeco, que estos son los mismos que los de mi infancia, que por su historia. Quizá no la entendía tanto. Estoy hablando que Star Wars es del 78, aquí salió como en el 70, final del 78, yo nací en el 79, así que todo lo que fui teniendo fueron como pequeños relatos, muchos de ellos en base a los álbumes de figuritas o las cartas, y me acuerdo patente de esto, de algún cumpleaños, viste que te pasaban en Super 8 varias, Sí, venía señor. un tipo con el Super 8 y te pasaba varias películas. Recuerdo de ver fragmentitos de Star Wars, y recuerdo la primera vez que fui al cine a ver Star Wars. Tenía unos 4 años, que cuando salí le dije, creo que mi viejo me había llevado, y le dije, ¿quién hace esto? Y me dijo alguien que se llama director de cine, y a partir de ese momento quise ser director de cine. No terminé siendo director de cine, pero me metí en el mundo audiovisual, estudié audiovisión, doy clases de eso, y para mí fue Star Wars la puerta de inicio, la puerta de despertar al mundo audiovisual, ¿no? A ver, pregunta del millón. ¿Star Wars es de los 70 o es de los 80? Bien. ¿Ves? Es una Esa gran sería como pregunta. la primera gran pregunta. Cronológicamente pertenece a 1978, ¿cierto? Bien. Y estaría hablando de los inicios de los 80 y de los finales de los 70. Pero tiene más elementos de digamos, de la década de los 70, a pesar de que lo capturamos y lo capitalizamos junto con grandes personajes de los 80, como He-Man, que es bien de los 80, Sí, señor. los Transformers y demás. Star Wars está ahí, está como terminando los 70, iniciando los 80, y esto tiene que ver con los íconos y las formas de construcción. O sea, responde a los 70, no responde a los 80. Si lo pensamos en términos Bien, de sí. formas de producción y lo que generó, ¿no? Sí, después todo lo que genere será la puerta de inicio de lo que después otros dibujos y otras historias muy fuertes, He-Man, repito, Transformers, los Thundercats, entre otros, van a llevar adelante, ¿no? Los Thundercats con esa guitarra divina para la presentación. Pero es verdad, sí, me quedé pensando con eso, es verdad, porque Es de los 70, responde a los 70. la última película, que es del 82, la tercera, perdón, sí, ya se me mezclan. 83, finales del 83, pero digamos, la primera, que es como la que da el inicio a toda la estructura y la forma de pensamiento y de, cómo suenan los rayos, cómo
se mueven las naves en el espacio es de los 70. Mirá, no me quiero meter tampoco en la columna de cine, pero está bueno lo que tocas, porque cuando hablas de Tiburón, la gente también la pone en los 80 y de los 70. Sí, Es de exacto. los 70 también. Exacto. Y responde Pero- a elementos muy propios del lenguaje audiovisual del cine de esa época, ¿sí? Perfecto. De los 70. Porque imagínate que es como el resumen de los 70. A pesar de que algunos me pueden decir, digamos, dónde hacemos el corte, si es en el año, yo creo que es en la presentación. Superman, por ejemplo, es de los 80. Bien, está bien. ¿Ves? Claro. En Superman es la primera película que utiliza efectos digitales. En Star Wars, en la primera de las Star Wars, está pintado. Todo lo que vemos está pintado. Después se hicieron las otras nuevas versiones y demás, donde aparecen los elementos digitales, pero quienes vimos la original y veíamos muchos Stormtroopers, o sea, muchos de los soldaditos dando vueltas por ahí, estaban pintados uno atrás del otro. Bien. Y era todo maquetismo. Bueno, había pasado, pasó, está en estos documentales que se produce, no digo un conflicto, pero entre los que eran los responsables de los efectos especiales Sí, antes sí. y los nuevos de ahora del 2000, no los nuevos, digamos, estamos hablando Sí, del 2000, sí. las películas que volvieron. Los tipos hablaban, nosotros lo hacíamos artesanalmente. Sí. Bueno, acá yo tengo acá te voy a hablar más como de realizador que desde desde el mundo audiovisual que desde el, digamos, del mundo de seguidor de Star Wars, ¿no? Es medio difícil decir, porque también el trabajo asistido a través de computadoras es un trabajo artesanal, porque vos borrás, sacás, ponés, quitás, Claro. estás trabajando y metiéndole mucha energía. Digo, lo que nos pasa, por ejemplo, no quiero irme mucho, pero adentro de la carrera en audiovisión, digo, los estudiantes hacen borradores, borran, sacan, ponen, y es un trabajo artesanal. Quizás se utiliza de otra forma la herramienta, pero es un trabajo artesanal igual. Iluminar una escena es un laburo artesanal, porque la compu no te dice dónde poner la luz. La pones vos, la compu te ilumina. Bien. ¿De acuerdo? Digo, en una escena digital. Le recuerdo a la gente que Tutu es docente en nuestra universidad. También es la segunda incorporación directa o tercera incorporación directa de lo que es el mundo Megafón, UNLA, porque lo tenemos a Lucho Ser en nuestra columna de tecnología, retrotecnología. San Martín Estrada lo tenemos en la Sí. columna de magia retro. Ujú. Y ahora lo sumamos a Tutu. La verdad, una alegría. Yo le hablaba de su padrino, el señor Ujú. Dani López, Sí, sí, que sí. es el gran escucha de este retro argento, que un día me dice, che, pero le tenés que decir a Tutu. Entonces ahí se inició toda esta búsqueda para poder tenerlo hoy a Tutu acá, que me dijo en la previa a la charla, me dijo, yo soy del equipo de los Jedi, ¿no? Soy del equipo de los Jedi y me llevó varios años terminar de decidirme. Estaba del otro lado. Hay mucho en esto de los seguidores de Star Wars, si sos del Team Jedi o del Team Sith, sobre todo en el último tiempo. Hay un antes y un después en Star Wars. Y ahora son dos temas que alquilar, pero me interesaría hablar un poco de qué pasó. Hay un gran cisma en Star Wars y es en el 2013. ¿Qué pasa? En el 2013, hace 10 años atrás, más o menos por esta fecha, George Lucas anunciaba que vendía Star Wars. Ya había varios rumores, pero que vendía la franquicia completa. Y cuando vende la franquicia completa sucede algo terrible, y es que aparece un rayo Disney Sí, al rato y- Miguelito. y empieza a aparecer algo con estos, y traje dos personajes hoy a propósito, que son de la época. Uno es Boba Fett y otro es Yoda. ¿Y por qué traje a Boba Fett y Yoda? Yoda tenía una particularidad, no sabíamos casi nada de él. Bien. Y eso lo hacía un personaje interesante. Era más grande cuando era de su raza, ¿no? Era una criatura de 2, 3 metros, de 1 metro, y se fue encogiendo, ¿no? No sabíamos mucho. Y todo lo que sabíamos era que era un Jedi venido a la desgracia, ¿no? Exiliado. ¿Y cuánto sabíamos de Boba Fett? Tampoco. Nada, porque teníamos su casco. Y aparece en la película en las dos películas, en El Imperio Contraataca y en El Regreso del Jedi, en un total de unos 4 o 5 minutos en total en las dos películas. Y sin embargo fue un personaje que creó mucho amor. No fue pensado originalmente como un personaje con nombre, sino como un super soldado.
como un Super Stormtrooper, estaba pintado de blanco, el original, y después se dieron cuenta que para el regreso del el Imperio Contraataca podía llegar a ser un personaje. Pero hace algo interesante George Lucas, que para mí siempre fue un gran poeta al audiovisual, ¿no? No sé si un buen escritor, de hecho se les escapan muchas cosas, pero como buen poeta no te mostraba todo. Siempre guardaba algo, como un buen poeta o un buen mago, ¿no? Y entonces de Yoda sabemos poco, y de Boba Fett tenía una particularidad. Es el único personaje que tenía casco, hablaba, pero nunca le vimos el rostro. Exactamente. Eso lo hacía maravilloso porque había cómics de la época que hablaban de la persecución entre, digamos, su alter ego, en este caso Han Solo, que mostraban a un Boba Fett, pero que nunca se le veía el rostro. Y en algún momento, cuando se saca el casco, su casco mandaloriano, se los muestran en los cómics en las sombras, con lo cual tampoco se ve ninguna información nueva. Y estaba buenísimo, porque vos no sabías si era un humanoide, un humano, cuál era su historia, ni nada por el estilo. Cuando George Lucas empieza a ablandar en esta cuestión y le empiezan a decir, bueno, mira, hay que contar las historias de atrás de los personajes. Y empieza a contar la historia de Boba Fett. En realidad de su papá, de Jango Fett, en episodio 2 y después en episodio 3. Y ahí la empieza a pudrir. Sí, pierde la magia. ¿Por qué pierde la magia? Porque le sacó el casco. Y si le sacó el casco, le sacó la magia. ¿Y con Yoda qué pasa? Y Yoda empieza a ver el decaimiento de este héroe, que tampoco sabemos mucho de su especie. Pero en estos últimos años, con The Mandalorian, creo yo, una de las series más interesantes que tiene Star Wars, sucede algo. Y es que empieza a contar la historia de Grogu. Y cuando encuentro la historia de Grogu, cuento la historia también de los mandalorianos. Entonces hay un poco de Grogu y hay un poco de Mandaloriano, o sea, un poco de Yoda y un poco de Boba Fett metidos en esa historia. Y se empieza a contar bien, mal, interesante, no, fanservice, que es un nombre que muy común en estos últimos años. Fanservice es porque todo lo que los fan, entenderse por fanáticos, quisieran ver. O sea, te doy todo lo que vos supuestamente quisieras ver. Ahora, ese fanservice funciona medio feo porque nada me sorprende. Nada me sorprende porque es todo lo que yo quiero ver. Y si es todo lo que yo quiero ver, es todo lo esperable, ¿no? La sorpresa y con la maravillosa frase de Darth Vader diciéndole a Luke, no, yo soy tu padre. Listo. Digo, listo. A todos nos dejó rarísimo porque era como, wow. ¿No? Bueno, también tú vas cuando exprimís demasiado algo y ya está. Yo no sé si... podemos decir, a ver, se cuando, puede exprimir, pero ¿de qué manera? Cuando en 2013 compra Disney los derechos de Star Wars, empieza a aparecer unos años antes, en 2008, que en 2008 empezó un pibe que se llamaba Dave Filoni. Hoy es muy conocido, en ese momento fue el director de la película de Clone Wars, que tenía algo loquísimo. Fue una película que se puso en el cine, pero que los títulos de apertura no tenían la música original de Star Wars. Tenían una reversión de la música, y algo que después vimos en Clone Wars mucho en la serie, era que aparecía la presentación de lo que eran ese opening de las letras amarillas yendo en fuga hacia arriba. Lo empezamos a ver con una presentación como si fuese un noticiero intergaláctico contando lo que estaba sucediendo, ¿no? Esto lo vimos después mucho en Clone Wars, en toda la serie de Clone Wars, en la que los que estuvieron entre 2008 y 2009 incorporándose en Star Wars lo tendrán muy presente, pero fue rarísimo en 2008 ver esto en el mundo del cine, ¿no? Digo, veníamos de ver episodio 1, nos quedaba medio trunco, porque estaba bien, estábamos esperando hacía 30 años algo diferente, vimos episodio 1, responde a finales de los 90, principios del 2000, digo, tiene una temática
hasta los colores son de una época completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados, porque sobre las primeras tres... Es interesante, Tutu, lo que estás contando sobre lo que es los colores, más allá de hablar tratar de hablar de una galaxia muy lejana, pero igual estás en nuestro tiempo, digamos. Sí, porque algo que es cuestionable, pero que a mí me pareció siempre innovador de George Lucas, que él dijo, yo hago películas para los niños de la época. Entonces, cuando nosotros éramos niños, 80s, finales de los 70, principios de los 80, Star Wars respondía muy bien a esa búsqueda que estábamos teniendo nosotros como niños y como niñas. Cuando vuelve episodio 1, o cuando empieza episodio 1, responde para niños y niñas de 25 o 30 años después. Otros niños, otras niñas, con otros intereses. Entonces, si vos las ves en secuencia, decís, che, pero acá hay otros colores, hay otra velocidad. Si bien se respetan algunas cuestiones, hasta es muy cuestionable porque en episodio 1 aparece Yoda, pero aparece digital, no como una marioneta, y fue súper cuestionable porque era rarísimo. Decía Yoda, pero no era Yoda. Claro. O no era el Yoda que estábamos acostumbrados a ver. Tampoco era una versión 40 años más joven, era otra cosa. Ahí es donde digo, el tipo es un poeta. Porque yo puedo a un objeto cambiar la licencia poética sin ningún tipo de problemas. No es un buen contador de historias, es un gran poeta. Para mí, ¿no? Digo, de nuevo, esto es hiper cuestionable. Habrá quienes ahora nos van a matar en los comentarios y otros que van a decir sí. Porque tiene esa capacidad. Tenía esta capacidad hasta que soltó creativamente Star Wars, y en 2008 empieza ese decaimiento o ese soltar de George Lucas de la mano de este pibe Dave Filoni, que hace esta Clone Wars que te hablaba, que es completamente diferente. Dave Filoni, ningún pibe, nació en 1977, entre otras cosas, hizo Avatar, el camino de Aang, una serie recontra conocida en Nickelodeon. Para mí me parece que es una gran serie de dibujitos animados que cuenta un poco, es una reversión del budismo, súper interesante, súper bien armada, muy, muy bien estructurada, está dividida en 4 partes, está muy bien. Y Dave Filoni es un tipo que está muy bien en cómo piensa, es un tipo con una cabeza puesta en esta época, en las formas de contar de esta época. Cuando Dave Filoni hace Clone Wars, entre otras cosas, crea un personaje que va a ser el centro de la nueva conexión de todo Star Wars. Presuponíamos que era Darth Vader. Darth Vader es solo un personaje más. La conexión central de todo Star Wars, y él lo ha declarado hace muchos años atrás, es Ahsoka Tano. Yeah. Ese personaje que vemos desde cómo nace y todavía no sabemos cuándo va a morir, ¿sí? En la historia, en las historias, se va bailando de una historia en otra, y es la que conecta a Anakin Skywalker y a Darth Vader en todo el relato posterior a 2013. Y los empieza a conectar. Y entonces, siempre que aparece Ahsoka, como fue Anakin Skywalker, fue su maestro, y después encima se peleó con Darth Vader, siempre Ahsoka va a traer esto, va a traer todo lo de Clone Wars, que no se sabe, porque queda en el mundo, queda olvidado, en el mundo de Star Wars, ¿no? Queda olvidado, ella es la que va a traerlo, deja de ser una Jedi, se convierte en un ser sensible a la fuerza, y entonces suelta los relatos Jedi, suelta, la institución, bien, y hace un camino solitario que la lleva a ser uno de los elementos fundamentales de la rebelión, ¿sí? Que sabemos muy poco de la rebelión, y uno de los elementos fundamentales para el derrocamiento de el emperador en episodio 9. Bien. De todo eso no se sabe mucho.
hasta ahora, en 1000 llaves, el que lo tiene guardado es Dave Filoni. Pero él ya dijo que el personaje que conecta todo es Ahsoka Tano. Pero arrancamos este camino. Tutu, ¿dónde la gente lo puede seguir? ¿Por Instagram? Bueno, en Instagram siempre estoy pregunto, en las redes en sociales. atutuncian, todo el apellido, @ ya lo van a tener por ahí. Por ahí estoy como publicando cosas de Star Wars y de otros elementos más de lo que yo entiendo son la cultura de los 80, que es la cultura con la que nos criamos. Después Exacto. algún día hablaremos de por qué entiendo yo nuestra cultura en la niñez nos marca para entender el modo en el que vivimos, ¿no? Bien, y aparte de eso, también en retro-argento nos puede mandar megafon-1 en Instagram de qué quieren que hablemos también. ¿Por Claro. qué no? ¿Qué tema de Star Wars les interesa? ¿O cuál tienen duda, no? Que hay como mucho también sobre esto. Me gustó eso. Gracias, Tutu. Un placer. Y de esta manera Alejandro Tutujian pasó por aquí. Nos llevó a una galaxia muy, muy lejana en Retro Argento Radio.